Bienvenidos a todas, a todos a Psicología Hablante, el programa de radio que aterriza la psicología y traduce conceptos más o menos complejos a un lenguaje más amigable. Soy Álvaro Mora Pereira, licenciado en psicología, psicoanalista, profesor universitario y creador y locutor de este programa. Hoy, en conmemoración del Día de la Lucha en contra del Maltrato Infantil, 25 de abril del 2024, vamos a tratar una temática bastante movilizante en todos sus sentidos y que afecta a una cantidad de personas que las estadísticas, que faltan estadísticas para realmente reflejar el impacto y la cantidad de población que es afectada, que es el abuso sexual en las infancias. Hoy tengo el privilegio de presentar a una grande profesional que trabaja en esta temática y que está constantemente en la lucha contra esto. Es la licenciada Analía Buscato, que es licenciada en psicología egresada de la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en psicología jurídica con orientación en peritajes. Está especializada en violencia y abuso sexual. Además, es directora del Centro Argentino de Psicología Jurídica, perito, psicóloga oficial del equipo técnico del Juzgado de Familia número 1 de Berazategui, Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Es directora del Departamento de Psicología de Red Viva, autora de diferentes libros y artículos sobre psicología jurídica, victimología y peritajes. Entre ellos se destaca Pequeñas víctimas, cómo probar psicológicamente el abuso sexual en la infancia, así como también Dibujos que hablan, indicadores de abuso sexual infantil en gráficos. Asimismo, es miembro fundador del colectivo Profesionales en Lucha contra el Backlash y es docente, supervisora y asesora en distintos posgrados, diplomados, especialidades en universidades, asociaciones y colegios profesionales. Bienvenida, Analía, a Psicología Hablante. Es un privilegio, un placer y un gran honor tenerte en nuestro programa. Muchas gracias, Álvar. El privilegio es mío. Realmente soy una agradecida de que me puedas convocar para compartir algo sobre, bueno, esto que trabajo y estudio. Hoy, bien decís vos, el 25 de abril es un día muy especial porque es el día de la sensibilización y concientización de la lucha contra el maltrato en las infancias. Así lo estableció la UNICEF, porque también el 25 de abril es el Día del Orgullo Pedófilo, ¿sí? Hoy los agresores sexuales de niños están festejando, ¿sí? Por eso es el día en donde más agresiones sufren los niños, es el momento en donde ellos comparten víctimas, comparten material pornográfico. Hoy es el día en donde realizan congresos los abogados, los profesionales que trabajan para las defensas de los agresores de niños. Y hoy es el día también que ellos quieren instituir como de lucha contra, perdón, de concientización de la alienación parental. Nosotros sabemos, quienes trabajamos en defensa de la niñez, que el síndrome de alienación parental o alienación parental, como ahora le están queriendo llamar, no es otra cosa que una construcción, ¿sí?, falsa que realizó un pedófilo que, bueno, ya muchos conocen porque ha sido más que nombrado, que es Richard Gardner. Por eso quienes trabajamos y queremos la protección de las infancias, rechazamos el día de hoy, el Día del Orgullo Pedófilo y también el Día de la Alienación Parental. Entonces lo que tratamos de hacer hoy es justamente lo contrario, sensibilizar y concientizar sobre el maltrato en las infancias en general. Muchísimas gracias, Analia, por esta pequeña introducción, porque hay que hacer frente a esto. Desde diferentes ámbitos. Nosotros como psicólogos, yo con el programa, vos con el peritaje,
médicos haciendo asesoramiento, médico, abogados, jueces, todos desde su lugar poder hacer frente a esta problemática tan importante. Y para poder empezar, te quería preguntar justamente si podrías contarnos un poco sobre qué es el abuso sexual en las infancias y por qué se aclara hoy en día, ya no se habla de abuso sexual infantil, y sino abuso sexual en las infancias. Bueno, agradecida de poder aclarar esto, Álvaro, porque es muy importante. Ya no usamos más el término infantil porque infantil implica un adjetivo respecto del abuso sexual y el abuso sexual no lo cometen los niños, sino que lo cometen los adultos, ¿sí? Ya hace unos años atrás, bueno, sí utilizábamos eh, esta conceptualización de abuso sexual infantil, incluso así sigue estando todavía en alguna bibliografía vieja, incluso en algún libro mío aparece este concepto de abuso sexual infantil, sigue estando en el manual de criterios diagnósticos internacionales, todavía aparece este vocablo de infantil, pero ya hace un tiempo que tanto psicólogos como agentes sociales hemos caído en la cuenta de que utilizar el término infantil favorecía el encubrimiento del agresor y también de alguna manera se estaba responsabilizando al niño. Entonces, hoy por hoy, la denominación correcta es abuso sexual en la infancia, abuso sexual contra las infancias, abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Y fíjate qué interesante esto, porque con relación a lo que te decía antes, que hay defensores de los agresores sexuales, son justamente esos profesionales los que hoy por hoy siguen utilizando la denominación abuso sexual infantil y así denominan a sus escritos y a sus congresos. Quienes trabajamos con perspectiva de infancia, bueno, justamente utilizamos abuso sexual contra las infancias. Con respecto a la pregunta que vos me hacías de la definición, nosotros decimos que se produce un abuso sexual en la infancia cuando un adulto somete a un niño o adolescente a un estímulo sexual inapropiado para la edad y el nivel de desarrollo psicológico de ese niño con el fin de lograr su propio placer sexual, o sea, el placer sexual del adulto. Ese evento es disruptivo en la vida de ese niño y lo desvía de su desarrollo natural. Por eso es que genera tanta secuela, ¿sí? Porque irrumpe en el desarrollo del niño y lo desvía. Muchísimas gracias. ¿Existen signos de advertencia específicos que los profesionales de salud, como psicólogos, médicos, deben tener en cuenta que puedan indicar un abuso sexual en la infancia? Sí, efectivamente, hay muchos signos que se pueden ver, que se tienen que tener en cuenta. Yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es esto que vos mencionabas al inicio, de la gran cantidad de niños y adolescentes afectados por abuso sexual. Si bien no hay estadísticas precisas, ¿sí? y específicas de Argentina, la UNICEF nos dice que hay un 15% de niños afectados, ¿no? Estamos hablando de un 5% de los varones y un 10% de las niñas, lo cual es un porcentaje muy alto de la población. Por eso es que se pueden ver algunos indicadores, algunas manifestaciones y es importante que estemos alerta con respecto a esto. Puede ser que el niño cuente que ha sufrido alguna agresión sexual. Esto es importante que el niño sea creído, ¿sí? Que no sea desacreditado. No todos los niños cuentan, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ocurre la agresión sexual, los niños lo primero que les ocurre es
que están desconcertados, no saben por qué les pasó esto, no pueden entenderlo, sienten culpa, se sienten responsables, tienen miedo. Pero indudablemente todas estas manifestaciones y sentimientos se van a poder ver a través de la conducta. ¿Sí? Esto se va a poder ver tanto en los familiares como en los profesionales. Nosotros decimos, bueno, los profesionales que pueden ver algunos indicadores de tipo sexual, por ejemplo, se puede ver que el niño está más erotizado de lo esperado para la edad, que hay una masturbación que es excesiva, que hay relato sexual o hay conductas sexuales también, que no son las que esperamos para la edad de ese niño. Aparecen algunos desórdenes funcionales, ya sea en la alimentación, como puede ser en el dormir. Es muy común observar pesadillas o que se despierten sobresaltados. Pueden aparecer episodios de enuresis, de encopresis, constipación. También hay algunos indicadores de tipo emocional, como bajo nivel energético, que el niño esté desanimado, que pierda el interés. Puede aparecer hipervigilancia, falta de control emocional, sentimientos de culpas. En la conducta aparece miedo, conductas de tipo regresiva, a lo mejor mucho apego con respecto a figuras de protección para él, hiperactividad, aislamiento social, puede haber comportamiento que sea agresivo o también que sea autoagresivo, que el niño tienda a lastimarse. Por ejemplo, los docentes pueden ver que aparecen dificultades en el rendimiento escolar, un cambio brusco, puede haber inhibición en el juego, alteraciones en los dibujos, pueden aparecer dificultades en la concentración, problemas en el habla. Los médicos pueden detectar algunos indicadores físicos como son lesiones anales, vaginales, hematomas, pero también otros síntomas que pasan desapercibidos, como son dolores de cabeza, de estómago, que se empiezan a dar a repetición, infecciones urinarias, dificultades respiratorias. Bueno, en fin, hay una cantidad importantísima de indicadores que nos dan cuenta de que a ese niño algo le ha sucedido. ¿Sí? Hay algo que no puede procesar y bueno, de esa manera forma un síntoma, ¿no? Y son estos síntomas los que nosotros podemos rastrear, tanto desde un médico, un psicólogo, un docente, como para poder empezar a pensar o sospechar si ese niño pudo haber sido agredido. Claro, y es algo muy interesante el hecho de que existen una gama tan grande de manifestaciones o de signos posibles de poder estar atento de ese cambio, porque no todas las personas o niños, adolescentes que hayan vivido este tipo de abusos van a manifestar los mismos signos. Entonces, poder tener en cuenta justamente saber que hay una gama amplia desde lo emocional, lo fisiológico, lo conductual, lo social, lo cognitivo, una gama que realmente al ser algo tan traumático atraviesa al sujeto en todas sus dimensiones, poder tener en cuenta que hay una vasta manifestaciones clínicas o de síntomas para poder estar atento y poder justamente encontrar alguna forma de ayudar a este adolescente o niño. Y hablando justamente de esto, ¿cuáles son los efectos que puede producir en un adulto, en un adolescente, haber vivido un abuso sexual en la infancia? Bueno, lamentablemente el abuso sexual deja secuelas que son muy profundas, porque un niño que es violentado siempre esa violencia le produce un daño emocional en la constitución psíquica, ¿sí? Porque es un psiquismo aún en formación. Entonces, este impacto
provoca un daño. Pero cuando esa agresión tiene características sexuales, podemos pensar que el daño es mayor, ya que esa catarata de contenido sexual que vuelca el agresor sobre el niño irrumpe y quiebra totalmente el desarrollo psicosexual de ese niño y lo va a desviar de su propio desarrollo, o sea, de la naturaleza del desarrollo psicosexual del niño. El niño no cuenta con recursos psíquicos ni para soportar la agresión, ni para comprenderla. Y justamente es allí donde se van a ir formando los diferentes síntomas y es por esos síntomas que uno puede diagnosticar el abuso sexual en la infancia. Lo que se hace en el tratamiento con los niños siempre es tratar de reencauzar ese desvío que hubo, ¿sí? Y hay algo que me quedaba pensando de esto que decías de la cantidad de indicadores o de manifestaciones, que es cierto que no en todos los niños se dan las mismas, por eso siempre se habla de indicadores inespecíficos. Lo que es cierto es que siempre se dan manifestaciones, o sea, no hay posibilidad alguna de que un niño que haya atravesado una agresión sexual no demuestre algo en la conducta, que no haya un cambio. Nosotros a veces nos encontramos con pacientes adultos y que recuerdan su agresión sexual y ellos mismos dicen, yo empecé a ser distinto a partir de ese momento. Hay un quiebre, ¿sí? En su vida, hay una pérdida de ese niño que fue, ¿sí? Y es un niño que a partir de ese momento se siente distinto respecto de los otros niños, se siente ajeno a su propia historia, se siente distinto a sí mismo. Claro. Hay un antes y un después en la vida de ese niño por el orden de lo traumático, algo que no se puede simbolizar. Es algo tan violento para ese aparato que, como bien comentaste, genera unos efectos, no sé si irreversibles, pero duraderos, eso definitivamente. Y hablando con respecto al recuerdo, a esto de poder acordarse sobre eh, el evento traumático ya como adultos, a nivel psicológico, ¿es posible que una persona no se acuerde del suceso del abuso y más adelante sí? ¿Cómo sería eso? Sí, es totalmente posible. Nosotros, bueno, esto lo vemos con los pacientes adultos, incluso adolescentes o adultos jóvenes que nos dicen, por ejemplo, hay una parte de mi niñez entre tal año y tal año que no la puedo recordar, ¿sí? Bueno, ahí es posible que algo haya ocurrido, ¿sí? Eso no significa que sea una agresión sexual, ¿sí? Pero si hay algún evento traumático, ¿sí? Puede ser que el aparato psíquico impida, ¿sí? Que pase el recuerdo a la conciencia y la persona evoque, ¿sí? Entonces, cuando aparecen como estas lagunas en algunos momentos de la vida, podrían estar indicando que en esa época hubo algo que sucedió que fue importante, que fue como muy displacentero para el sujeto, insoportable, porque el aparato psíquico en sí cuenta con diferentes tipos de mecanismos de defensa que permiten regular el equilibrio interno y evitan entonces que se inunde de angustia. Entonces, cuando hay un evento traumático, esos mecanismos psíquicos se ponen en marcha para poder mantener ese equilibrio anímico y solo permiten el paso de un monto de angustia que se va a desprender de ese suceso, de lo que le ocurrió, por ejemplo, al niño, y cuando existe el riesgo de que esa angustia fuese mayor, quedan en el plano inconsciente, ¿sí? Como tapados, como encapsulados, y pueden permanecer ahí por mucho tiempo. Pueden estar años, incluso pueden no salir nunca a la luz. Entonces, a veces nosotros nos encontramos con parte de esa información,
que podemos suponer, y a través de un psicoanálisis, ya estamos pensando en adultos, hacer una construcción de eso que pudo haber pasado y de repente no tenemos toda la información porque el sujeto no lo pudo recordar, pero sí es posible que después de muchos años lo recuerde, es posible en el caso de los niños pequeños que cuando ocurre la agresión sexual no puedan entenderla, ¿sí? Y que después con el paso de los años, por ejemplo, si ocurre a los 3 4 años, cuando tienen 7 u 8 o cuando están en la pubertad, le pueden dar una significación a ese hecho y ahí pueden recordar mayor información y ahí es donde uno dice, bueno, el niño pudo recordar. Sí, claramente es posible. Muchas gracias, Analía. Justo hace unas semanas estaba leyendo un artículo porque, como bien mencionaste, esto de los mecanismos de defensa, especialmente con respecto a la represión, de ubicar estos eventos traumáticos y ubicarlos en el inconsciente para que no esté inundado el aparato psíquico por angustia. Estaba leyendo unos artículos que se habían mostrado en Estados Unidos sobre el efecto que tienen eh, querían estudiar el efecto que tienen estas situaciones traumáticas eh, a nivel cerebral. Y se había encontrado que cuando hay un evento tan traumático para el aparato psíquico que no puede procesarlo, nosotros lo hablamos de represión, pero hay algo muy interesante que es que las conexiones neuronales se quiebran por la cantidad de cortisol que sube al cerebro, se rompen las conexiones neuronales generando esa represión, generando ese olvido y que en el proceso de poder ir indagando progresivamente sobre eso o en el momento en el que el aparato psíquico esté con mayor estabilidad para soportar eso, va apareciendo en forma de flashes, de recuerdos, de sueños, en los cuales se puede, como bien mencionaste antes, a través de un psicoanálisis, una psicoterapia, poder trabajarlo, resignificarlo, darle un lugar a ese recuerdo para poder elaborarlo. Em, y quería preguntar justamente cómo es que se trabaja desde el psicoanálisis, que es la disciplina con la cual vos trabajás, el abuso sexual y qué es lo que se busca lograr en este tipo de vivencias traumáticas. Bien. Bueno, siempre se trabaja intentando elaborar ese trauma a través de la palabra, en el caso de los adultos o de los jóvenes, ¿sí? Con el niño siempre vamos a trabajar con el juego, con el dibujo, que es la palabra, es la forma que tienen de expresarse, para, como bien decías, la recuperación del recuerdos y darle un sentido a eso que ocurrió, poder contextualizarlo, ¿sí? Sin que provoque el nivel de angustia inicial. También es muy importante quitarle responsabilidad a la víctima, ¿no? Porque cuando se puede contextualizar, cuando se ve la indefensión de la víctima en ese momento, las características del agresor, cuando se puede observar cómo fue la manipulación y otros mecanismos, ¿no? Inherentes al abuso sexual, esa víctima se siente como observada o conceptualizada desde el lugar de víctima y eso quita gran, gran responsabilidad. En el caso de los niños, lo que se busca, como yo te mencionaba antes, es reencauzar un poco ese desvío psicosexual producido en su desarrollo en el Centro Argentino de Psicología Jurídica, que es el lugar en donde yo trabajo, se aplica un tratamiento integral con respecto al niño, que no solo el niño tiene terapia psicológica individual, sino que además asiste a grupos de arte terapia en donde se fortalece emocionalmente. También
nosotros lo que hacemos es brindar asesoramiento a los padres, a las madres, en cuanto a cómo manejarse con ese niño. Y aparte no nos olvidemos que cuando un niño es abusado sexualmente, esa situación es muy traumática para la familia. No solo para el niño, es muy doloroso para una mamá o un papá que su hijo haya sido abusado sexualmente. Entonces necesitan un acompañamiento especial. También cuando se denuncia todo lo que implica el proceso del paso por la justicia en busca de comprobar el delito, eso provoca una revictimización en el niño que necesita ir a peritajes, que va a declarar, a veces en más de una ocasión. Entonces, es fundamental fortalecerlos en ese aspecto. Por eso, en el tratamiento integral, te los asesoras desde el aspecto psicojurídico, ¿sí? Para que ya la familia sepa dentro del proceso judicial a qué situaciones de prueba se va a tener que enfrentar cuando tenga que ir a una declaración testimonial, que ellos sepan en qué consiste, si van a ir a una pericia psicológica, cuántas van a ser las entrevistas, cómo se va a evaluar al niño, etcétera. Nosotros lo que nos sucedió en los últimos años es que observamos que el tratamiento psicológico del niño solo no alcanzaba para poder abordar los casos de abuso sexual en la infancia. Excede lo psicológico porque como después tanto el niño como su familia se tienen que mover en un ámbito judicial, lo psicológico solamente no alcanza. Entonces, nos pareció fundamental brindarles un tratamiento integral que pueda abarcar las otras áreas ya más cercanas a lo que tiene que ver con lo judicial, no solo con la terapia del niño. Claro. Muchísimas gracias. Voy a poner en la publicación cuando publique este podcast información para que se pueda acceder al Centro Argentino de Psicología Jurídica para que puedan acceder a estos diferentes servicios. Y hablando un poco sobre el tratamiento y poder verbalizar y poder acordarse de estos eventos traumáticos, ¿por qué es que se dice se han observado muchos casos que han habido abuso sexual en la infancia, recién lo verbalizan mucho tiempo después de que haya acontecido el evento? Bien, nosotros siempre hablamos de el respeto por el tiempo de la víctima para hablar. Esto es fundamental. La víctima habla cuando puede y cómo puede, ¿sí? Muchas veces nos encontramos con personas que contaron algo cuando eran muy pequeños y no fueron creídos, incluso por profesionales no fueron creídos, ¿sí? O les pareció que lo que el niño decía era poco, ¿sí? Como para poder hacer una denuncia o en los colegas para poder hacer un informe. Por eso es tan importante que tomemos conciencia de que el niño va a hablar de la manera que puede, en el momento que puede, con quién puede, cuando se sienta a salvo, cuando a lo mejor comprendió, cuando siente que en el contexto en el que está puede ser escuchado. ¿Sí? A veces vemos en las declaraciones testimoniales en cámara Gesell, ¿no? Cómo se lleva a los niños a declarar y no se espera la palabra del niño desde la condición de niño, sino desde la condición de un adulto. Entonces, el adulto, estoy hablando de fiscales, jueces, asesores de incapaces, etcétera, están esperando un relato que el niño no puede dar, porque el niño va a poder dar una frase, va a poder mostrar un poco de incomodidad. Ese es el relato del niño, ¿sí? Y el niño habla
en el momento que puede. Por eso siempre hablamos de la importancia de que no prescriban estos delitos, ¿sí? Por el derecho al tiempo que necesita la víctima de poder denunciar, al tiempo que necesita la víctima de poder comunicar. Claro. También pensaba que en muchos casos de abuso sexual, al ser un miembro cercano de la familia, primero que hay un montón de amenazas, que el abusador amenaza al niño, al adolescente, si decís algo, mato a tus padres, o querés ser el responsable de que esta familia se rompa, en donde pensaba cuando vos hablabas sobre responsabilizar a el abusador de la situación, es sumamente importante, porque frente a estas amenazas, frente a estos miedos, frente a esta sensación de si yo hablo, rompo la familia, es muchísimo más difícil hablar de situaciones de abuso sexual que de algún otro tipo de maltrato, por ejemplo. Exactamente. Muchas veces nos encontramos con que em, la amenaza del agresor está vigente muchos años después, ¿no? Que el mismo agresor le ha dicho a la víctima, ¿sí? No hables porque no te van a creer, porque van a decir que estás loco, ¿sí? Y el niño no habla. Y pasan años y el niño ya no es niño y no sigue, no puede contar lo sucedido. Y además esto que vos decís de la responsabilidad que siente la víctima, el mismo agresor suele responsabilizarlo y le Por, dice al niño, ¿ves lo que vos me haces hacer? Esto lo hago porque me lo provocás vos, con estas o con otras palabras, ¿no? Pero el mensaje que recibe el niño es ese. Y sentirse responsable también es motivo para callar. ah, claro. Y también el sentimiento de culpa que genera esto es uno de los motivos que se genera tantos síntomas, tanta problemática a nivel que fuere el que el síntoma que ese aparato pueda armar como defensa frente a eso traumático. Eh, ¿Hay alguna historia de éxito o algún caso desafiante como, como especialista en esta temática que nos puedas comentar? Em, bueno, casos en particular, no, todos son grandes desafíos, Álvar, eso debo decirte, todos son grandes desafíos, siempre esperamos, el éxito es en principio para nosotros que el caso llegue a un juicio, porque es muy importante para la víctima ser escuchada en un juicio, ¿sí? Que llegue a esa instancia. Por supuesto que siempre esperamos condena, no siempre llega, ¿sí? Pero el hecho de poder llevar al agresor al banquillo de los acusados es reparador, es sanador para la víctima, eso es muy importante. Con respecto a qué casos nos generan mayor desafío, yo te diría que de los niños muy pequeños que no pueden hablar, eh, de los niños discapacitados, ¿sí? Que tienen algún tipo de retraso. Para la justicia, el relato del niño es sumamente importante. Les cuesta mucho poder observar que existen otros indicadores que por más que el niño no cuente, los indicadores están, tienen esta visión siempre de la búsqueda del relato con la especificidad de los hechos y los detalles. Entonces, cuando el relato no está, para nosotros, si bien hasta te diría que psicológicamente es más simple encontrar los indicadores porque un niño que tiene un retraso, un niño que es muy chiquito y no puede hablar, muestra muchísimo a través de la conducta, ¿sí?
pero a veces esos indicadores no son del todo avalados en la justicia, por eso es que son nuestro desafío, ¿no? Entonces, siempre hablamos de perspectiva de infancia, ¿sí? De la necesidad que tenemos que los jueces, la justicia en general, con cada uno de sus operadores, tenga perspectiva de infancia y que sepa qué es lo que el niño puede dar, qué es lo que el niño puede contar, qué es lo que el niño puede demostrar en cada una de esas etapas evolutivas y teniendo en cuenta también la condición particular del niño porque más allá de la edad cronológica está la edad madurativa, están las particularidades, por ejemplo, de enfermedades de los diferentes niños, ¿sí? Entonces, mientras la justicia no pueda tomar en cuenta a cada niño a través de una mirada desde su condición infantil, bueno, este, lamentablemente no siempre tenemos justicia. Ah, me pareció muy importante lo que vos dijiste sobre tener perspectiva de infancia. ¿Podrías contarnos un poquito más sobre qué sería un profesional que tiene perspectiva de infancia? Mira, la perspectiva es poder mirar un objeto o una situación desde un punto de vista particular, ¿no? Si nuestro objeto de estudio es un niño, tenemos que mirarlo desde la perspectiva de un niño. Entonces tenemos que saber cómo piensa el niño, cómo siente el niño qué es lo que puede decir o hacer ese niño, ¿sí? Algo que nosotros hacemos es, por ejemplo, en las evaluaciones con niños, no nos sentamos frente al niño, sino que nos sentamos al lado del niño para poder conversar a su altura, para poder entenderlo, para cerciorarnos que el niño nos entienda a nosotros. Si tenemos en el lugar sillitas infantiles, nos sentamos en una sillita de niño también, ¿sí? Esto es lo importante, es ponerse a la altura del niño para comprender al niño. No podemos esperar que el niño nos facilite las cosas a nosotros y nos hable con un lenguaje adulto para que lo podamos comprender bien. No, no. Nosotros tenemos que acercarnos a la condición infantil para que el niño nos pueda comprender a nosotros, para que nosotros podamos saber cuáles son sus sentimientos, para que pueda confiar. Eso es tener perspectiva de infancia, así a grandes rasgos, ¿sí? Mirar al niño desde su condición de niño. Gracias. ¿Y hay capacitaciones, hay leyes que impulsen esto? ¿Cómo se busca instalar esta perspectiva? Bueno, somos justamente siempre los profesionales que este, trabajamos con la protección de los derechos del niño, quienes impulsamos, ¿sí? Impulsamos permanentemente a esto, a que se respete al niño, que se respeten sus derechos, que se lo considere como niño, que se lo acompañe desde ese lugar. No hay, por lo menos yo no conozco que haya cursos específicos de perspectiva de niñez, pero sí, sí se trabaja mucho en cuanto a que los abordajes tengan perspectiva de infancia. Perfecto, gracias. Y para ir cerrando esta fascinante e importantísima emisión, quería preguntarte, Analia, ¿qué recursos o redes de apoyo están disponibles para los niños, adolescentes y adultos y sus familias que han sido afectadas por un abuso sexual vivido en la infancia? Bueno, lamentablemente hay pocos recursos, ¿sí? Recursos a nivel gratuitos para asistencia, prácticamente no hay. Tal vez en algunos hospitales
públicos algunos niños logren tener asistencia, pero no hay servicios especializados, por lo menos no en todos los lugares, en víctimas de agresión sexual. En cuanto a las familias, de repente una gran ayuda la constituyen los grupos de madres protectoras, ¿sí? Sí, Realmente las madres protectoras han logrado organizarse, se acompañan, estudian los casos, son de un aporte emocional muy importante, es muy valioso. Pero bueno, por ejemplo, no se cuenta con asistencia letrada gratuita. Si hay algún programa, tiene poca capacidad como para abarcar la cantidad de casos que hay. Un gran aporte, por ejemplo, es la educación sexual integral, la ESI. Esa sí es una herramienta realmente muy valiosa que gracias a la incorporación de la ESI, muchos niños pudieron relatar su abuso sexual y yo creo que ahora hay que trabajar muchísimo más en lo que es la prevención, porque realmente es por ahí el camino. Pero bueno, en general, lamentablemente, tenemos muy pocos recursos, ¿sí? Por la cantidad de casos que hay, por lo que significa a futuro, por las huellas, ¿sí? Que deja un trauma de este tipo. Tenemos mucho desafío por delante, mucho trabajo para hacer. Es cierto que en el caso de los colegas, cada vez están siendo más perseguidos por los agresores sexuales en cuanto a que no quieren que avancen, que protejan a las niñeces. Entonces, bueno, eso también hace que haya menos psicólogos dispuestos a trabajar con niños víctimas. Pero bueno, Álvar, en realidad lo que tenemos es mucho trabajo por delante, un gran desafío, pero bueno, hay que seguir, hay que trabajar y bueno, lo hacemos por los niños. así es. Así que, Analía, agradecerte de corazón por estar acá en Psicología Hablante, por compartir tu experiencia, tu conocimiento, por compartir tu vivencia en esta temática que es tan difícil y tan importante poder visibilizar estos temas, poder acompañar tanto a los niños, adolescentes y adultos que han vivido y que van a vivir, porque esto no va a parar. Y es, como bien decís vos, poder hacer frente, poder unirnos como profesionales desde las áreas que nos toquen, poder hacer frente a esta problemática y poder ayudar desde el lugar. Así que agradecerte de corazón que hayas aceptado la invitación y por toda tu experiencia y espero tenerte de vuelta acá muy, muy pronto. Muchas gracias, Álvar. Yo soy la agradecida, siempre me gusta colaborar, ¿sí? Y poder llevar un poquito alguna palabra que tenga que ver con este tema, especialmente hoy. Así que bueno, cuando quieras, volvemos a hablar. Muchas gracias. No, gracias a vos, por favor. Agradecer también a todas y a todos que escucharon, que sintonizaron a Psicología Hablante hoy en día. Por favor, estén atentos al Instagram de Psicología Hablante, en donde vamos a publicar próximas emisiones y en donde publicaré también un extracto para poder llevarlos ya a los que no pudieron acceder al podcast, que lo subiré en Spotify y en YouTube. Y agradecerles a todos, agradecerte, Analía, por estar y gracias por sintonizar a Psicología Hablante, un programa que transforma. Nos estamos viendo muy, muy pronto.